Bien, lo último que vimos fue las tres primeras columnas de la tabla de frecuencias. Vimos la variable que estamos estudiando, que respondía a la pregunta de qué es lo que se quiere estudiar. En el caso del ejercicio que estábamos revisando era la edad. Luego vimos la segunda columna, que era la frecuencia absoluta, que responde a la pregunta de cuántas veces se repite ese dato. Y luego pasamos a la tercera columna, que era acumular o sumar los valores anteriores de la frecuencia absoluta. Ya ahí vimos como flechitas que teníamos en diagonal, íbamos sumando los números en diagonal y acumulándolos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente columna, que es la columna número 4 de frecuencia relativa. Pero para eso les voy a pedir que tengan una calculadora a mano o la calculadora del celular, porque tenemos que hacer algunas divisiones. Así que ánimo. Frecuencia relativa entonces. Nos informa acerca de la proporción que tiene algún dato en la muestra. Toma valores entre 0 y 1. ¿Ya? Si es que toma valores entre 0 y 1, no nos puede dar 1,5 o 2 o 3. Significa que está malo. Tampoco nos puede dar menor a 0. Así que, ¿cómo es que calculamos la frecuencia relativa? Recordar, primero tenemos vacía esta tabla. Imaginemos que está vacía y tenemos que empezar a rellenar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, aquí está la formulita. La frecuencia relativa se escribe como una F y una I minúscula, y nos dice que la frecuencia relativa es la división del valor, la frecuencia absoluta, que es NI, dividido en el total de datos, que es la N mayúscula. Si quieren les puedo ir escribiendo en el chat qué significan cada una de estas letras para que lo tengan como una especie de formulario de apunte. Así que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, la frecuencia absoluta, que está en la misma fila que estamos revisando, dividido en el total de datos. Entonces, para el primer caso, voy a ponerme aquí a hacerle... No, no le voy a hacer zoom. Ya, primer caso, espero que se vea el mouse, donde está 0,2. Solo es que nosotros aún no sabemos que es 0,2. Tenemos que recordar que asumamos que está vacía la tabla en esa columna. Entonces, lo que hacemos es, en esta fila, ver cuál es la frecuencia absoluta, que sería 2, y dividirla en el total, 10. Entonces, 2 dividido en 10 nos va a dar 0,2. ¿Ya? Ese es me atrasé un poquito aquí con la explicación. O sea, me adelanté, perdón. Ya. Ahora sí. Entonces, para el primer dato, que es el que está aquí con la flechita, sería 2 dividido en 10. Frecuencia absoluta dividido en el total. Para el siguiente dato, 0,3, sería 3 dividido en 10. La frecuencia absoluta de la fila dividido en el total. Para el siguiente, tendríamos 1, que es la frecuencia absoluta, dividido en 10. Entonces nos daría 0,1. Siguiente pregunta, digo, siguiente fila. La frecuencia absoluta de esta fila es 4, dividido en el total de datos, que es 10. Y eso nos da 0,4. Y un dato muy importante es que la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Por eso puse aquí abajo el 1. Eso es como una especie de verificación si lo que hicimos está bien. Nos tiene que dar 1. Si nos da menor es porque algún dato calculamos mal y tendríamos que revisar los anteriores. Lo mismo si nos da mayor a 1. Nos tiene que dar justo 1. Ya. Cualquier consulta me la van dejando. Frecuencia relativa acumulada. Estamos en la quinta columna. Y aquí nuevamente se repite la palabra acumulada. Es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, en el sentido de que tenemos que ir sumando. Por eso puse las flechitas nuevamente. El primer número lo dejamos al lado y luego comenzamos a sumarlo en diagonal. 0,2 más 0,3 nos da 0,5. 0,5 más 0,1 nos da 0,6. Y 0,6 más 0,4 nos da 1. Y ese es el total, entonces lo bajamos. Acuérdense que en estos de relativos nos tiene que dar 1. Ese es nuestro total. En los de frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada, nuestro total es el total de encuestados, el total de datos, que en este caso es 10. Pero en la relativa siempre es 1, independiente de cuántos números hayamos tomado o cuántas personas hayamos encuestado. Va, ahí sí. Ahí. Adelante un poquito de nuevo. Ya. Quedamos entonces aquí en la frecuencia relativa acumulada.
Construcción de tablas de frecuencia. Es lo mismo que acabamos de ver. En la primera columna se ordenan de menor a mayor los valores que tiene la variable. Por ejemplo, la columna uno es de edades, en el caso del ejemplo que vimos. Es decir, ese sería el título, edades. Y de aquí para abajo vamos a escribir todas las edades que encontremos. Encontramos niños y niñas de 8 años, de 10, de 12 y de 15. Pero nada más. No encontramos niños o niñas de 9 años, ni tampoco de 16. ¿Se entiende? Solamente esos. Ordenados de menor a mayor. Segunda y tercera columnas. Frecuencia absoluta va en la segunda columna. Y aquí vamos a ir viendo cuántas veces se repite la variable, que está en la misma fila. Por ejemplo, aquí en la edad de 8 años, encontramos que habían dos niños con 8 años, entonces ponemos 2. Un poquito más abajo, encontramos tres niños con 10 años, entonces ponemos 3 en frecuencia absoluta. Un niño de 12 años, o niña, entonces ponemos 1. Y cuatro niños o niñas de 15 años, entonces ponemos 4. Y sumamos todo esto y nos da el total de datos. La frecuencia absoluta acumulada sería ir sumando. Primero dejar el primer número hacia el ladito y luego sumarlos en diagonal. 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 4, 10. Y ahí llegamos al total. Cuarta y quinta columna tendríamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que para la frecuencia relativa teníamos que usar una formulita, que es esa que está acá. Voy a escribirles, recuerden, qué significa cada una de las letras. Pero la frecuencia relativa nos dice que tenemos que dividir la frecuencia absoluta que está en la misma fila en el número total de datos. Entonces, para el primer caso sería 2 dividido en 10 y nos da 0,2. Luego, abajito sería 3 dividido en 10, o sea, la frecuencia absoluta de esa fila dividido en el total, 0,3, y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Y si lo sumamos todos, tenemos que obtener 1. Luego, bueno, ahí puse los ejemplos para la primera fila. Tendríamos, aquí lo pueden revisar, ¿cierto? 2 va a ser la frecuencia absoluta, 10 es el total. Luego abajo 3 sería la frecuencia absoluta de la segunda fila y así sucesivamente. Y la quinta columna de nuestra tabla de frecuencias irían las frecuencias relativas acumuladas, que sería nuevamente ir sumando en diagonal, como están en las flechitas. ¿Ya? Así que espero que esa parte se haya entendido de cómo se suman para continuar. ¿Ya? Bueno, esta adicionalmente la vamos a explicar en un siguiente video y vamos a revisar unos ejercicios, ¿ya? Espero que haya quedado claro, así que nos vemos en un próximo video.